La agenda del presidente hoy es la agenda regular de los lunes, 10 de la mañana. El presidente encabezará la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, esto es en el Club de Oficiales de la Policía Nacional, y a las 4:30 el mandatario presidirá el encuentro la semanal con la prensa en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, que yo adelanto una pregunta que seguro estará ahí. Presidente, ¿viene más cambio? Porque siempre no se habla de lo que hay, sino de lo que viene. Porque ayer, como adelantaba, el presidente emitió un decreto largamente esperado, muy manoseado, con buena parte de esas destinaciones harto conocidas por la opinión pública y buena parte del país. Samuel Rojas Pereira sale del banco del presidente del Consejo de Administración del Banco de Reservas y rota con el doctor Leonardo Aguilera, quien pasa de Refidonza a el Banco de Reservas. Samuel Rojas a Refidonza, Leonardo Aguilera a Banco de Reservas. Eso lo sabían hasta los mamando. Pero hubo que esperar ayer. Eso, oye, hay gente designando hace rato gente. Y hasta poniendo anuncios, ya había de todo hace rato, pero bueno. Y asumiendo posiciones. Pero ayer porque se formalizó. Sé que había un tema de unos viajes, tuvo de vacaciones Samuel, había unos temas de unos procesos que tenían que acabarse de aclarar y parece que se aclararon el fin de semana y ayer se dio este decreto. Otras designaciones fueron también conocidas. Eduardo Guzmán Padilla va al Senasa. Eduardo Guzmán, yo no sabía, buen día compañero, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días. ¿Fue fin de semana bien? Bien, tranquilo. Ese Eduardo Guzmán Padilla me recordaba a Luisín la pasada semana, que era el joven que venía aquí con el COVID. Sí. Y cuando Él Claro, era viceministro de Salud. Claro. Mucho, muy preparado, muy muy locuaz. locuaz, Sí. muy capacitado ese muchacho. Es correcto. Sí. Porque tú lo conoces, yo no lo conozco ese muchacho, tú lo conoces. Él venía mucho aquí. Él venía con la comisión. Era el que se designado. formó. Él era el vocero, al vocero. principio del Senasa, sí. Exactamente. Él era el que, él no contaba los muertos como el del PLD, él era el que estaban ¿cómo se llama el del PLD? Era Cárdenas. Cárdenas. Era el ministro de Salud. Ese fajó un gran servidor público. Hizo un extraordinario trabajo. Extraordinario. Arriesgó su vida. Extraordinario trabajo. Pero al final pareció chuchueca, porque es lo que usaba muchísimos muertos todos los días. Félix Reina, señores, el amigo Félix Reina va a la dirección de prensa de la presidencia, donde estaba Homero Figueroa, el DIECON, que es Dirección de Información, Prensa y Comunicaciones, qué sé yo, Comunicaciones estratégicas. estratégica. Félix Antonio Reina Echavarría, el nuevo director de esa dependencia. Hubo muchos cambios en el área de prensa y de comunicación de la presidencia. Alberto Caminero pasa a director de prensa del presidente, era el puesto donde estaba Daniel García Archival. Que va para el Banco de Reservas y ya no está nombrado. Bueno, no está nombrado porque no ha llegado Aguilera, llega hoy Aguilera y ya va para el Banco de Reservas. De hecho, sé por lo menos que Luis Miñoso renunció el viernes y creo que lo mismo pasará con Wilson Rodríguez y el equipo de comunicaciones que acompañaba a Samuel, que supongo irá con él a Refidonza. Pero Daniel García Archival no, que está en el aire, va para el Banco de Reserva, también eso lo sabe todo el mundo. Caminero va a esa posición y Abel José Guzmán Ten, periodista muy conocido en el país, subdirector de DIECON, estará ahí acompañando a Félix Reina. Guzmán Ten fue el que sobrevivió al YESE. Él estaba en el día, ¿verdad? Sí. Trabajaba en el día en una posición activa. En el caso de Caminero, también era el director de prensa de Telemicro. Y ahí esos son los movimientos importantes que se producen en el área de prensa. Félix Reina es una persona, para que al que solo recuerda a Félix Reina como vocero de la Junta, en los años de Roberto Rosario. Félix Reina es un hombre de toda la vida de Luis Abinader y su familia. O sea, él estaba a préstamo en la Junta. Sí. Porque don Félix siempre fue, y el que lo conoce sabe que él siempre fue de ese entorno familiar y personal, incluso del doctor José Rafael Abinader. Sí. Luis lo heredó. Era una persona de Iba a ese ser el círculo. primer director de comunicaciones de Luis Abinader. Así es. Iba a ser la primera persona. Que todo el mundo pensaba Todo el eso. mundo pensaba que iba a ser él. Exactamente, iba a ser él, pero hubo unos cambios ahí. Se fue también Víctor Castro de INAVIE,
también secreto a voz. Aquí se lo dijimos cuando él tiene que venir. Usted está casi ido. Víctor Castro, decía que nada de eso era cierto, que esas impugnaciones, que eso no se había verificado, que eso eran cosas de la prensa. Y entonces, pero Hay cosas que desde dentro no se ven. Tuvo él mismo la pasada semana que admití que el 40% de los muchachos van a arrancar sin uniforme el año escolar, que comienza el lunes. Entonces, buen tipo Víctor, pero él tuvo muchas dificultades. Pero además ya tenía 4 años, estaba desde el 21. Tenía 4 años ahí. Estaba desde el 21. Entonces, Adolfo Pérez de León, que ha tenido un desempeño interesante en Promese, un funcionario eficiente. No pusieron a nadie en Promesa. Hasta ahora. Hasta ahora. Sonaba a Thiago Asín, que iría para allá. Pero porque si es Santiago Asín, ¿por qué en el mismo decreto que lo quitan no lo ponen como los demás? Sí. Me llamó la atención eso. Eso es verdad. Pero Adolfo Pérez estará en Inavie. Le toca una caliente a Adolfo porque llega en el año escolar arrancado. Él tendrá que hacer el proceso de aprendizaje sobre la marcha. O sea que es retador el tema. La suerte para el amigo Adolfo Pérez, que es, creo que el más alto de los funcionarios que hay en este país, yo creo. Sí. Ni Chu es más grande. No, ni Chu tampoco. Ni Chu le llega. Chu puede ser más grande porque es más ancho. Sí. Pero Adolfo es el más alto funcionario que hay en República Dominicana, sin duda ninguna. Chu es caja ancha. Chu es caja ancha, sí. Saludos a Chu. También fue nombrado el doctor Sedano, que era senador en Era Higüey. senador de Higüey. Sí. Como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Y la amiga esa Xiomara Guante, la que era de la ADP. Óigame, cuando yo leo el decreto y habla de Xiomara, una comunicadora, activista social. Comunicadora. Pero quien escribió ese decreto no sabe que Xiomara es maestra. Y ex dirigente presidenta histórica de la ADP, presidenta de la primera ADP. mujer, no fue la primera mujer, yo creo, de la presidenta de la ADP. Sí, Yo creo que sí. Sí. Entonces yo digo, pero ¿quién hizo esa historia? Xiomara me presentó. Y tuve que buscar la foto para saber que era ella. Una mujer Pues eso fue un palacio, dirigente, trabajadora, líder de la edad del magisterio, sin hacer estridencia, sin hacer mucho ruido. Xiomara Guante. La líder del PRM de los maestros, Sí. desde el principio. Claro que desde el principio, porque ahí estaba el amigo San Cristóbal antes, pues eso fue en el PRD. Aníbal Está con la fuerza del pueblo. ya se fue a la fuerza del pueblo, pero él fue líder histórico del PRD. Cuando se van al PRM, Xiomara asume el liderazgo. Xiomara es una, digamos, para decirlo de alguna manera, una hechura. Xiomara era el brazo ejecutor cuando Aníbal tenía el liderazgo. Así es. Aníbal García Duvergé. De San Cristóbal, algunos dicen el cacique de San Cristóbal, cuando él tenía el liderazgo, que creo que todavía tiene incidencia en la ADP, pero era Xiomara junto con ese grupo los que manejaban el gremio. De modo que Xiomara tiene una vida dilatada, es una mujer joven, te la ve en la foto, pero tiene muchos años. Sí. Ella fue designada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Sí. Y Onésimo González vuelve a la ONSA. Sí. Él no estuvo en la ONSA. Él nunca estuvo en la Él estuvo que es donde debió estar hace desde el mucho tiempo. principio. Él estuvo en tránsito terrestre. En obra pública. En tránsito terrestre. Él estuvo en obras públicas. Lo que era el Intran entonces, Dicen se llamaba tránsito terrestre. que es el mejor técnico en materia de Es uno de los mejores técnicos que hay en el país en materia de transporte. Sí. Lo que está ocurriendo en Pero no sabías que daba ONSA. lo que está ocurriendo en la ONSA es vergonzoso. Un presupuesto de casi 3.000 millones de pesos con 80 unidades solo en la calle. Eso era una cosa en ruina total. Conozco de un plan que el presidente está manejando, no se ha hecho público todavía, pero hay el propósito de darle un giro a la ONSA que ya se le dio porque se constituyó o se creó una empresa. La ONSA ya no opera como una dependencia del Estado, sino que es una empresa con el mismo nombre, le han puesto, pero opera como empresa. Hay una propuesta que el presidente de la República me dice ha acogido, en la que van a participar grupos empresariales locales y o internacionales para asumir, para poner las unidades que se requieran para dar el servicio de transporte inicialmente para el Gran Santo Domingo y eventualmente para el resto del país, en una operación en la que se está, un fideicomiso, en el que se está procurando que se invierta y que lo que invierten tengan beneficios. O sea, eso se va a anunciar, me dicen próximamente, se están creando ya las estructuras, la arquitectura jurídica para poder garantizar la inversión que se va a hacer, pero se está trabajando. Parece que eso le va a tocar manejarlo a Onésimo González. Pero creo que, como dice Oscar, la gente va a preguntarle hoy al presidente si no es que salen más decretos, porque yo debo decir, hay algunos decretos o hay algunas cosas que esperaba anoche. En principio los decretos se darían a conocer hoy y luego se decidió cerca del mediodía en Palacio que fuera a las 5:30 de la tarde y en efecto
a las 5:30 de la tarde comenzaron a salir, o salió el decreto que contiene estas remociones o cambios. Era hoy a media mañana que iba a salir. Era hoy a media mañana. Originalmente, posterior, se cambió de ¿Por qué se idea. No lo sé. Sí conozco que originalmente no salieron en la fecha en que se esperaba porque Samuel Pereira, que es era el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, estaba fuera del país y creo que por un asunto de delicadeza. Además, Samuel Pereira es un hombre de la cercanía del presidente, fue uno de los principales responsables de la recaudación para la campaña por la reelección del presidente Abinader. Era un hombre, maneja las finanzas del partido. Creo que eso merecía ciertamente algún tipo de atención de parte del jefe del Estado, que es además el líder del partido en el que milita Samuel también. Además de que, entre otras consideraciones. Había un tema de si Samuel aceptaría o no, y la refidonza, eso estaba como pendiente. Sí, estaba pendiente porque parecería, y no tengo confirmación de esto, que Samuel entendía que él había hecho un trabajo tan extraordinario en el banco como en efecto lo hizo, que eso ameritaba un ascenso y parecía como un descenso lo otro. Todo ese tipo de cosas estuvo operando ahí. Pero digo yo, esperaba el nombramiento de alguien para Promesecar, que no se produjo el decreto promoviendo a Adolfo Pérez o mandando a Adolfo Pérez para Senasa se produjo. Como Inavíe, Adolfo Pérez. Perdón, Inavíe. Sonaba incluso en principio para Senasa, pero fue Inavíe. Sí. Pero está hoy, hasta el momento, vacante lo de Promesecar. Y Chago Jacín se mencionaba para Promesecar. Se esperaba la designación de un nuevo director general de impuestos internos. Sí. Sí, eso se esperaba que saliera en el día de ayer, no salió. De modo que algunas cosas se pueden producir en el día de hoy, ¿verdad? No, deben producirse. Deben producirse, pero anoche me puse a hacer como hace Freddy, a chequear las redes, ¿verdad? A ver qué es lo que había trending topic. El trending topic. Me puse como hace Freddy en ocasiones y descubrí que la gente nunca está conforme. Porque mucha gente decía, no, hombre, ¿qué cambios son esos? Eso es poner a Juan para acá y a Pedro para allá. Digo, pero la gente... Porque además que el presidente había hecho cambios hace poco tiempo. Sí. El presidente designó a Eduardo Estrella, no hace mucho, designó a Luis Miguel en educación de CAMS. O sea, cambios que se han venido produciendo en el tiempo. Y a Magín en Hacienda. A Magín recientemente en Hacienda. También, sí. Entonces dirá la gente, bueno, por ahí funcionarios de 5 años, hay que cambiarse. Bueno, pero es que hay gente además que lo ha hecho bien. Pero debo decir lo siguiente, miren, el presidente va a hacer cosas, supongo, en aras de que el gobierno luzca renovado, porque hay la impresión, y eso se ha medido también, eso se ha estudiado, de que el gobierno parecía viejo, un gobierno que apenas cumplió un año, su primer año lo cumplió hace 2 días, hoy estamos a 18. El 16 de agosto del año 2024, Luis Abinader asume su segundo mandato como presidente de la República, es decir, al gobierno le queda el 75% del tiempo para el que debe operar, para el que fue electo el presidente Abinader. Y bueno, alguna gente entiende que esa sensación tiene que ver con que permanecían en los cargos funcionarios desde hace 5 años. Bueno, por cualquier tipo de consideración, el presidente está tratando de remozar el gobierno y está tratando de cuidar esa designación de Magín Díaz. Luce que el presidente quiere cerrar su último periodo, su segundo periodo, con el mayor cuidado, con la mayor delicadeza, y que quiere poner por encima del interés partidario el interés del país y el interés particular de un hombre que quiere irse tranquilo a su casa cuando salga de ahí el 16 de agosto del año 2028. Samuel Pereira, que como decía, parece que era una de las dificultades para que los decretos salieran más a tiempo, yo creo, ¿no? Yo lo decía, hizo o debe haberse ido del banco con una satisfacción enorme. Samuel, en adición a lo que se conoce, ¿no?, en términos materiales, que es los beneficios del banco en los últimos 2 años por los cielos, creo que no sin él creo, el Banco de Reserva generó utilidades por encima de cualquier empresa local o extranjera que operaba en territorio dominicano, y eso es mucho decir. Logró elaborar el proyecto de ley nueva para normar la vida del Banco de Reserva, lo convirtió, se pasó en el Congreso, se convirtió en ley. El Banco de Reserva, en la administración suya, comenzó a pagar impuestos, no pagaba sobre las utilidades
al Estado, a impuestos internos. Eso comenzó a producirse en la gestión de Samuel Pereira, lo cual los beneficios del banco no eran solo los que el banco ganaba como un banco del Estado para el Estado, sino que impuestos internos tenía lo que le correspondía como utilidad para ponerlo a la par con la banca privada, cosa que se criticaba y bueno, se logró ese tipo de cosas. De modo que creo que ha hecho un trabajo que debe irse tranquilo para su nueva responsabilidad. No creo que después de lo que logró Samuel había muchas cosas que esperar. Eso de las oficinas de representación, que era un deseo, un anhelo de ciudadanos fuera de República Dominicana, la que operan en los Estados Unidos, la que opera en Madrid, en España, y algo que no se menciona mucho, no se suena tanto, es el nivel de respuesta que dio el Banco de Reserva para atender a reclamos en diferentes rincones del país de gente que quería una sucursal del banco o un mecanismo para poder tener los servicios del Banco de Reserva. Eso se logró y con mucha satisfacción para la gente, de manera que creo que en el caso de Samuel debe sentirse muy satisfecho. Decía anoche en proceso que recibí del doctor Leonardo Aguilera una revista muy elegante con los logros suyos en la refinería dominicana de petróleo. Es una refinería que a partir de lo que se produjo, ya por lo que se produjo con Venezuela, la refinería opera de manera distinta, el Estado maneja plenamente la refinería y me imagino que es un esquema nuevo en el que Samuel Pereira tendrá que manejarse y tratar de superar los logros de Aguilera y Aguilera tratar de superar en el Banco de Reservas los logros de Samuel, ¿verdad? De eso se trata para ser eficiente y para dejar satisfecho al responsable de eso, que no es otro que el presidente de la República, el que firma decretos. De modo que hoy veremos lo del presidente. En el caso de Félix Reina, yo debo hacer una mención especial en el caso de Félix Reina y Alberto Caminero. Félix Reina es una figura muy de la familia, como decía Oscar. Yo conocí hace 25 años Omar Luis Abinader por Félix Reina, para que ustedes tengan una idea de los años que tiene Félix Reina bregando con los Abinader. Estaba manejando o hasta ayer, no sé si va a seguir, estaba manejando las relaciones públicas de la familia Abinader, básicamente manejaba los temas de la universidad, estuvo siempre con el padre, con el doctor José Rafael Abinader, creo que unos vínculos casi familiares. A mí me tocó designar a Félix Reina hace unos años como primer director de prensa de EN Televisión, mi proyecto de televisión. Sí. Y hasta hoy ha estado vinculado al grupo, tiene programas de televisión, 2 programas de televisión en la plataforma nuestra, que me imagino que habrá que ver cómo se hace. Eso lo soltará, ¿verdad? Vamos a ver. Por su responsabilidad. Lo que es de él tiene que dejárselo. Entendible. Pero en el caso de Alberto Caminero, es una gente muy vinculada al partido. Caminero es político, periodista y político de esa organización. Le deseamos mucho éxito en el cargo. Es una responsabilidad muy especial ser el director de prensa del presidente. Vamos a ver qué cosas cambian a partir de estas designaciones en el lado del presidente. Había mucha crítica sobre el manejo de la comunicación del presidente. Hay que esperar que estos 2 colegas puedan suplir o puedan por lo menos llenar las expectativas que se espera. En el caso de Félix, digo, porque ha tenido mucha experiencia, una vida muy dilatada en la parte gerencial de comunicación. Félix, en los años 80 fue el director general de Reintel, manejó situaciones, luego estuvo en la Junta Central Electoral como director de comunicación de la Junta Central Electoral. Ha sido probado, ha estado en el fuego, por tanto no tengo duda de que va a manejarse con el tacto y la prudencia que también le han caracterizado. Creo que es uno de los comunicadores del país que tiene mejor imagen, una gente humanamente tratable, con el que difícilmente usted choque. No tiene tasa de rechazo. Y yo creo que la tasa de rechazo debe ser 0, de manera que todo ese tipo de cosas ayuda y al presidente le hace falta, creo, ese tipo de gente en su entorno, que sean componedores, que sean capaces de entenderse con cualquier sector. Así que felicitaciones para ellos. Bueno, mira, yo sobre lo que sea Samuel Pereira Rojas lo firmo y no lo repito. Creo que hay un trabajo hecho ahí. La sociedad lo ha visto, lo ha valorado, lo ha apreciado y por eso Samuel, donde quiera que es encuestada la planilla de funcionarios públicos, aparece entre los mejores valorados. Yo no conozco tanto el trabajo de Aguilera en refinería por razones obvias. O sea, es una empresa de mucho menos
perfil social, digamos, sus logros lo publicitaba de forma menos, que llegaba menos. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, en el Banco de Reserva, que tiene un impacto mucho más grande que Refidonza, porque Refidonza tendrá un impacto pequeño en algunos sectores, o importante en algunos pequeños sectores, pero no a nivel nacional. En Reserva sí. Entonces, yo que no conozco al doctor Aguilera, porque sé que es un hombre muy capaz. Pero perdona, Oscar, es un dato que creo que viene bien ahora que mencionó lo de Félix. Aguilera también es una gente de muchos años vinculado a los Abinader. Sí. Le hacía las encuestas al papá. El Centro Económico del Cibao de toda la vida y al PRD de toda la vida, y incluso mucha gente, digamos, de alguna forma, porque cambia lo que funciona, ¿verdad? Porque tú lo primero que dices, si Blanco está tan bien, ¿por qué tú vas a quitar a Samuel? Y ahí entra en juego un poco lo que es el nivel de compromiso con su palabra del presidente Abinader, que eso es innegociable, eso es innegable más bien. Él tal vez no quiere hacer ese cambio desde el punto de vista de los resultados que él tiene como presidente, pero él tiene un compromiso con Aguilera, que tal vez es hasta honrar a su papá, porque es una relación muy vieja. Entonces, cuando él hace ese tipo de compromiso, él tiene que cumplirlo, aunque eso tenga una situación que tal vez le genere un ruido que tal vez no necesite en un momento determinado. Hay que esperar, y es lo único que puedo plantear de cara al futuro, que el doctor Leonardo Aguilera, que repito, es un doctor en economía, un hombre muy inteligente, Freddy lo conoce muy bien, yo no tengo el privilegio de conocerlo así, pero ojalá que por el bien del banco, de él y del gobierno, él invente lo menos posible ahí. Sí. Que deje eso funcionando como funciona, que funciona bastante bien. Ese sería lo único que yo pudiera de aquí, de fresco, estarle... Freddy lo conoce bien a Aguilera. Bueno, desde que Aguilera, yo tengo... Oye, ¿por qué lo digo? Yo no tengo... Oye, ¿por qué lo digo? En una ocasión, cuando Luis iba a asumir el primer periodo, se rumoraba que Aguilera iba como gobernador del Banco Central. A Freddy se le ha ocurrido decir, yo no sabía que Aguilera era economista, entonces Aguilera me llamó, me mandó un mensaje. Yo no tengo, debo decir, yo no tengo muchos vínculos con el señor Aguilera, no le he tratado, no tengo confianza. Creo que le he visto 2 o 3 veces en mi vida, quizás. Pero me dijo, pero Freddy se atreve a decir que él no me conoce a mí, él no sabe que yo soy doctor en economía. Freddy, que compartía en una peña conmigo cada semana, no sabe eso. Entonces yo hoy le recuerdo a Freddy que a lo mejor usted no sabe de Aguilera. Sí. Ah, sí. Nos conocemos muy bien. Sí. Y no tratamos. Yo no tengo el tiempo que tienes tú conociendo a Freddy, pues yo tengo ya un tiempo conociéndolo. Ay, Dios. Y cuando en aquellos años que Aguilera le hacía unas encuestas al PRD, que nosotros le pusimos el sastre, ¿te acuerdas? Sí. Porque él hacía la medida. Y por eso, ¿cuándo tú quieres de manga? No, yo quiero 32. Entonces él hacía así. Yo llego con Freddy, él mandaba mensajes, no me digan así, ¿te acuerdas? Pues se juntaban y él no le gustaba el término de sastre. Él después dejó su oficio después y ya se enfocó en su asunto, pero él durante un tiempo compartió el oficio de encuestólogo con sastre. Entonces, no, por eso no lo coloco así, pero solamente informo eso, que ojalá y no invente demasiado en el Banco de Reserva, porque eso funciona. En el caso de prensa, porque creo que lo del Senasa era algo que se sabía, creo que las razones están ahí. Lamentablemente, yo no necesariamente creo que el doctor Jacín haya incurrido en falla administrativa, pero la verdad es que el Senasa no estaba en el mejor punto de administración que pudiera estar, y eso, los gobiernos tienen a veces que prescindir de funcionarios para mejorar una situación puntual. Ese joven me parece muy competente. El que pusieron en Senasa, él estaba antes como gerente del Consejo de la Seguridad Social, o sea que él conoce. Y tengo entendido que tenía 15 días metido ahí empapándose de la situación. Porque ya era algo muy cantado. Sí, no, ya eso se esperaba, pero a Santiago Jacín le tocó llevar a Senasa a un punto importantísimo. Hubo el tema de la campaña fundamental o no, a partir de unas declaraciones del partido Fuerza del Pueblo, pero no hay duda de que el criterio técnico con el que se manejó Senasa, aún en medio de esto, Senasa seguía siendo la ARS que mejor pagaba y que más a tiempo pagaba frente a la competencia en el mercado local, a pesar de la denuncia de quiebra, cosa que fue desmentida por el presidente de la República. Lo que ocurrió, lo que normal, había un tema por lo abultado que estaba Senasa, como se había abierto para dar una cobertura mayor, sin duda, que es la principal ARS de la República Dominicana,
y la que ofrece una mayor cobertura, la que da un mejor servicio. Eso está yo me tomé el tiempo en la última entrega de hace de media de la encuesta de medir el nivel de satisfacción de la población, y el nivel de satisfacción de la población afiliada a SENASA era del 90%, y eso dice mucho de la gestión de Chagos Jacín al frente de la institución. Él debe irse, si es para su casa también satisfecho. Sí. Porque además era el ARS, yo lo he dicho, yo quería llevar a mi mamá para allá porque es la que me cubre. La que más cubre. Con diferencia. Así mismo. Pero bueno. Yo intenté cambiarme y debo decir eso, llamé a Chago Jacín y le dije que yo quería cambiarme, entonces me puso un asistente y yo había que hacer un procedimiento que me tomaba unos trámites y no lo he hecho, lo haré, no me dio tiempo de hacerlo, eso fue 2 meses antes, 2 meses para atrás, pero la gente prefiere. Claro. Y la gente lo prefiere. Y bueno, voy al caso de prensa. Yo creo que el presidente necesitaba mover la ficha en prensa, en el área de comunicación del Palacio. El presidente tiene la suerte de que él es un buen vocero para sí mismo. Sí. Pero él, entre muchos funcionarios mudos y la parte de prensa, que yo no critico a Homero, Homero yo creo que es Homero va a un tipazo como persona, como por ahí, me cae más bien que el carajo. Pero tiene un estilo que yo creo que el de Félix le va a convenir mucho al presidente en este momento. Porque Félix tal vez habla menos, usted va a ver menos videos de él explicando cosas, y van a ver a un Félix trabajando más con la cercanía, con la cercanía a la gente. O sea, porque él no tiene una forma de tender puente. O sea, Félix es una gente que la comunicación le ejerce a partir de esa cercanía también. No solamente mandando nota de prensa o un video por aquí, sino también él se acerca, él va, él busca, él es un componedor en esa parte. Y un hombre totalmente equilibrado. Absolutamente, no tiene enemigo. Ustedes lo decían y yo lo reafirmo. El que pelea con Félix Reina, que se revise. Que vaya donde un médico de la salud mental y se revise, porque tiene un problema. Con Félix es imposible pelear. Una persona pero totalmente moderada en su proceder, pero una persona altamente eficiente también, que donde quiera que ha estado lo ha hecho muy bien. Así que yo creo que en esta coyuntura, Homero se va a quedar ahí asesorando. Tengo entendido que él se queda en una posición de asesoría cerca del presidente, ayudando, pero la operatividad, yo creo que el mismo Homero ya estaba cansado de esa operatividad y no estaba tan atendida como debería. Entonces, yo creo que Félix es un cuadro importante que puede hacer el trabajo ahí. Yo no conozco a Guzmán Ten, pero tengo gente muy cercana a mí que lo conoce muy bien y me habla muy bien de él. Pero Caminero lo conocemos todos. Caminero es de aquí. No sé, él era de aquí, él se fue de traidor un día para otro, pero bueno, eso lo perdonamos. Pero es un tipo trabajador. Caminero es un tipo que viene de cubrir fuentes, de redacciones de periódicos, y es una hormiga trabajando. Y yo creo que él va a aguantar esa agenda del presidente, porque para ser director de prensa del presidente hay que tener deseo de trabajar, porque ese hombre no para. Entonces, creo que al gobierno en materia de comunicaciones esa lavadita de cara, ese movimiento le conviene. Y desde aquí felicito a Félix Reina y le deseo el mejor de los éxitos. Creo que es una adición que el presidente necesitaba en este momento. Tal vez debió tener desde el principio, pero por lo menos en este momento, ya en este último tramo que le quedan 3 años de gobierno, yo creo que un hombre como Félix Reina es una persona que él necesita en la posición que lo ha colocado. Reina, no sé si quería trabajar tanto ahora, porque para estar en un puesto como ese, es un puesto de mucha responsabilidad, se trabaja mucho. El presidente, todo el que ha estado cerca del presidente Luis Abinader, dice que trabaja mucho, que no tiene hora, que le dan las 12 de la noche. ¿Qué, las 2 de la mañana? Las 2, escribiéndole a la gente, a ver si están para conversar algunos temas de trabajo. Entonces, Reina, que estaba un poco tranquilo, estaba como cónsul general en Caracas, pero a partir de la situación entre ambos países, pues retornó a la República Dominicana. No sé si él quería trabajar tanto. Félix Reina es un hombre de trabajo bastante eficiente. El que trabaja con Roberto Rosario, que también trabajaba hasta las 12 de la noche, hasta la 1, trabaja, le va bien en cualquier sitio. Pero don Félix es una persona de un trato extraordinario con las personas. Usted posiblemente llegue peleando con él
o sobre algún tema y sale tranquilo y sale en paz. Es una cosa increíble de ese trato de tratar con las personas, esa forma de tratar con las personas, de alguien que llegue quizás un poco alterado, él sabe cómo calmarlo y sabe cómo conversar. No tiene aspiraciones, que eso son muy importantes para el que va a ocupar puesto al gobierno. No tiene aspiraciones particulares, no aspira a la presidencia de la República, no quiere ser protagonista, no creo que vaya ahí a tirarse fotos tampoco, ni a hacer video. Para temas de redes sociales, es un hombre bastante trabajador y sé que lo hará muy bien. Quizás para algunos se complique ahora a partir de la relación con Félix Reina y de lo buena persona que es, quizás se le complique un poco hasta hacer críticas al gobierno, porque cuando llega una persona que tiene tan buena relación con los medios de comunicación y con los periodistas, es un hombre bajito de sal, no es un hombre que vaya a pelear con absolutamente nadie, pero bueno, le deseamos que pueda tener un buen equipo. Ahí está Jorgito, que es un hombre que trabaja muchísimo. No me hizo entonces, caso el presidente a mí, yo quería que el decreto pusiera a Jorgito, titular como su director, porque Jorgito nada más. No sé por qué el presidente no hizo ese cambio. Yo lo estoy pidiendo todavía, hay tiempo. Hay tiempo. Sigue trabajando. Bueno, fue Caminero director de prensa del presidente. Hay cambio su director. Hay cambio su director. Como faltan decretos. Porque a TEN, era el Diecon. A ver, lo pusieron como sub de Félix. Del Diecon, correcto. Sí, entonces a Jorgito pudiera ser el sub de Caminero. Correcto. Sí. Exactamente. Yo lo estoy pidiendo. Él lo merece. Hace tiempo que lo estoy pidiendo. Exactamente. No es que queremos que él trabaje más, porque de hecho trabaja muchísimo Jorgito, pero merece una mejor posición. Importantizar el cargo. El cargo, exactamente. Y tiene muy buena relación y hace su trabajo, que es lo que debe hacer una persona cuando es designada para el puesto. Respecto a Samuel Pereira Rojas, imagino que para el presidente fue un poco más complejo el cambio de Samuel, porque es fácil cambiar al que lo hace mal, al que está haciendo un mal trabajo, al que tiene un mal desempeño, es fácil cambiarlo, porque ahí usted no tiene que justificar muchas cosas, simplemente emite el decreto contrario a al desempeño y al trabajo que hizo Samuel. Tengo entendido que los colaboradores del banco están cabizbajos desde hace 2 semanas porque ha tratado muy bien al personal. Hay instituciones donde los colaboradores están locos porque los jefes se vayan y por salir de ellos. No es el caso de Samuel ni del Banco de Reservas, por cómo ha tratado a las personas, a los colaboradores del banco, que es una entidad grandísima con representación en todas las provincias del país y también a nivel internacional. O sea que imagino que para el presidente fue más complejo porque quitar a una persona o moverla, una persona que está haciendo bien su trabajo, pero bueno, ahí está el reconocimiento que hacen las personas, los dominicanos, los colaboradores del banco también, todo el equipo. Es mejor irse en esas condiciones y no irte porque haya hecho un mal trabajo, porque haya tenido un mal desempeño. Las personas ponen su sello donde quiera que lleguen y Samuel puso su sello en el Banco de Reservas y llega a una posición cómoda al doctor Aguilera, porque llegar donde se ha hecho un buen trabajo es mucho más cómodo ejercer la gestión desde ese punto de partida.